¿verdad? Sí, Perfecto. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos a empezar ahora sí. Hay una disculpa por los problemas técnicos. Cuando hablamos de anemias, de entrada nos enfrentamos a un problema. Y el problema al que nos enfrentamos es precisamente la definición. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero la definición de anemia, la verdad es que es antiquísima. Por definición operacional, los criterios con los que contamos son los que se hicieron en 1958 por parte de la OMS. Y si ustedes se pueden dar cuenta, estos criterios que se elaboraron de esta manera por dos motivos. El primero es que la anemia como entidad, como un síntoma de enfermedades de base, es un medidor de calidad de atención sanitaria. Precisamente por eso desde entonces la Organización Mundial de la Salud definió criterios operacionales para medir esta variable, a fin de que los gobiernos y las políticas de salud pública hicieran énfasis en detectar esta entidad, no solo por lo que implicaba en costes de atención en salud pública, sino también de que por las causas que provocaban este síndrome, muchas patologías eran fácilmente omitidas. Si pudiéramos encontrar la mejor definición de anemia, no es una definición cuantitativa. Por anemia debemos entender como un descenso suficiente en la masa eritrocitaria que es capaz de activar mecanismos de compensación para esta pérdida de esta reserva de masa eritrocitaria. Estos mecanismos de compensación no necesariamente representan una respuesta adaptativa ideal, y menos en los adultos mayores. Otro de los asegúnes que hay a la hora de marcar los límites que separan la cantidad de hemoglobina normal versus lo anormal es que los puntos de corte en los que se hicieron estos estudios epidemiológicos incluían todo tipo de población y desafortunadamente la población geriátrica, la población de adultos mayores, solía estar subrepresentada. Además de esto, no se tenían en cuenta los cambios que hay, pues, producto del envejecimiento. Para empezar, debido a estos cambios, las necesidades de oxígeno en la población de adultos mayores son completamente diferentes. Y los niveles de eritropoyetina, de manera fisiológica, producto del envejecimiento, también empiezan a disminuir. Entonces, si tomamos en cuenta, con base en estudios experimentales, estos cambios, además de que a ciertas cifras de hemoglobina, la percepción que tienen los adultos mayores sobre la calidad de vida también se ve modificada, la gran mayoría de los autores, aunque no hay un consenso general, coinciden en que debemos de tomar como punto de corte el valor de 12 gramos por decilitro y no deben hacerse diferencias puntuales entre los diversos géneros. Es decir, este punto de corte aplica tanto para población geriátrica de varones como para población geriátrica de mujeres. ¿Por qué? Porque en edades más tempranas, si hay diferencias en el punto de corte, se debe al efecto que tienen las hormonas. En el caso de los hombres, la testosterona, y en el caso de las mujeres, los estrógenos, aunque también la testosterona en el caso de las mujeres. Entonces, por definición, podríamos decir que la anemia podemos detectarla o diagnosticarla cuando detectamos un valor de hemoglobina a nivel del mar por debajo de los 12 gramos por decilitro para ambos géneros. Muy bien. Una de las cosas que también es muy evidente cuando hablamos de anemia en población geriátrica es que la prevalencia de esta tiende a aumentar conforme avanza la edad. Por eso es que muchos autores han tratado de acuñar dos términos distintos. Por un lado, comentan que qué tan prudente sería mencionar si en realidad esto se trata de anemia y un apartado diferente que es el envejecimiento, y por otro lado, si es anemia del envejecimiento. Una cosa sí quiero que quede bien clara. A partir de estos puntos de corte, sí, cualquier cifra por debajo de este valor debe de considerarse anormal. ¿Por qué es que la anemia se presenta con mayor frecuencia en población de edades más avanzadas? Esto se debe básicamente a dos cambios que son fisiológicos
además de toda la patología que vamos a ver después. En primer lugar, porque conforme aumenta la edad, hay una mayor incidencia y prevalencia de déficits de vitamina B12. ¿Por qué? Por los cambios que se dan de manera fisiológica a nivel gástrico. Y por otro lado, la secreción y la respuesta de la eritropoyetina también tiende a ser muy errática en la población anciana. Esto se debe predominantemente a la inmunosenescencia que hay. Ahí ustedes pueden ver, de hecho, cómo las curvas que hay de eritropoyetina dependen mucho de la cantidad de factores proinflamatorios que haya circulando en el cuerpo y, por así decirlo, de manera normal, estas curvas tienden a empatar de la forma más fisiológica en un valor muy cercano a los 12 gramos por decilitro. Muy bien. Los niveles también de prevalencia se ven modificados de acuerdo, pues, como en todo, a el tipo de población que se tome en cuenta. A nivel global, podríamos decir que la prevalencia de anemia en pacientes geriátricos que se encuentran en la comunidad es más o menos cercana a un 10%. En los pacientes que van a consulta externas de hospitales puede acercarse un poco al 20%. En pacientes institucionalizados y aquellos que se encuentran hospitalizados, puede alcanzar cifras hasta del 50%, y en aquellos pacientes que están en unidades de cuidados críticos por obvias razones, pues pueden tener cifras cercanas casi al 90%. Esta variación es importante entenderla porque una finalidad, bueno, importante de diagnosticar la anemia es precisamente tratar de resolver este problema y sobre todo encontrar la etiología de la misma. ¿Cuál es la situación en nuestro país? Fíjense que si hay estudios recientes que abordan la situación de la anemia en nuestro país, pero los resultados que arrojaron son sumamente interesantes. Las encuestas de Ensanud han abordado precisamente este tópico. Para nuestro país, la prevalencia estimada del síndrome anémico en población geriátrica ronda cerca del 28%. Estamos hablando de personas adultos mayores. ¿Y en quiénes suele ser más prevalente esto? Pues evidentemente en edades extremas de la vida, personas sobre todo mayores de 90 años y en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, sobre todo diabetes mellitus, pacientes que tienen trastornos neurocognitivos mayores, o sea, el síndrome demencial, y en aquellos efectos de insuficiencia renal crónica. De manera muy peculiar, cuando analizaron la distribución geográfica sobre qué individuos se encontraban con más prevalencia de anemia, parece ser que esto es más prevalente en las regiones del centro y del sur. Quizás esto tenga relación con los hábitos dietéticos que tiene la mayoría de la población. Para ustedes no es ajeno. Bueno, yo estoy acá en el norte y como ustedes deben de saber, acá la dieta consiste básicamente en tres cosas que son queso, carne y harina. ¿Sí? Entonces, en el sur se consumen mucho más vegetales y una de las principales fuentes de hierro que sea fácilmente disponible, pues, para su absorción, pues son los productos cárnicos. Quizás sea por eso, ¿verdad? Entre los autores analizan muchas posibilidades. Pero todavía de forma más interesante, aunque la anemia tiene una prevalencia muy importante, fíjense que la anemia por deficiencia de hierro no es tan prevalente en la población anciana dentro de nuestro país. Si bien es cierto, la deficiencia de este metal llega a ocupar valores cercanos al 5%, ¿sí? La anemia producida únicamente por deficiencia de hierro solamente alcanza cifras del 2.1%, aunque las cifras totales de anemia hayan aumentado y aunque la deficiencia de hierro haya aumentado. Esto puede explicarse por un fenómeno. La principal causa de anemia en población geriátrica es aquella anemia relacionada a enfermedades crónicas. Es decir, la anemia en nuestro país en población geriátrica no obedece únicamente al sustrato carencial, sino a la confluencia de muchos factores. Entonces, este apartado quiero que les quede bien claro, porque a la hora de hacer pesquisa e investigación sobre las causas que originan este síndrome, es muy importante pensar no solamente en los aspectos carenciales, sino pues en varias causas, ¿no? Que pueden provocar este padecimiento. ¿Por qué es importante hablar de anemia? Y de esto la verdad es que se ha regado mucha tinta.
De hecho, hay quienes consideran a la anemia en los adultos mayores como un síndrome geriátrico aparte. ¿Por qué? Porque obedece a múltiples causas y tiene múltiples consecuencias y tiene una expresión clínica también bastante diversa. ¿Sí? La anemia se ha relacionado sobre todo con abatimiento funcional, aumenta el nivel de inmovilidad de este síndrome geriátrico, aumenta también el riesgo de lesiones por presión en pacientes que ya están inmóviles, es un marcador también de fragilidad, ¿sí? Es un coadyuvante para la descompensación de enfermedades crónicas y creo que ustedes no lo ignoran, sobre todo de insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Del mismo modo, también empeora las manifestaciones psicológicas y de conducta en pacientes que tienen demencia y por supuesto también acompaña al complejo de demencia. Se asocia frecuentemente a caídas, se asocia frecuentemente a eventos de hospitalización y merma de manera muy importante la calidad de vida de los pacientes. Pero de todos estos factores o todos estos satélites que rodean al síndrome anémico, en lo que se ha visto más que impacta es en la mortalidad y en la mortalidad a lo largo del tiempo. Los estudios epidemiológicos han dejado muy claro, ¿sí?, que los pacientes que presentan cifras por debajo de lo normal de hemoglobina eh, tienen mucho más riesgo, incluso hasta 2 veces de morir en el siguiente año que aquellas poblaciones de pacientes geriátricos que no son anémicos. Estos estudios se basan en un estudio muy grande que es el estudio NAIMS-3. Es un estudio de nutrición que se realiza en los Estados Unidos y tienen un bastante buen fundamento. Son poblaciones estudiadas bastante grandes. Entonces, es muy importante entender la relevancia de diagnosticar esta entidad, puesto que va a influir, por un lado, en el desarrollo y presencia de más síndromes geriátricos y por otro lado, tiene un impacto muy relevante en la mortalidad de los pacientes. Aquí están toda la mayoría de las fuentes bibliográficas que abordan precisamente estos temas y la relación que tiene con factores de mal pronóstico a la larga en población geriátrica. Son de fácil acceso y los pueden consultar. Si hubiera manera también de proporcionárselos, con todo gusto se los puedo proporcionar. Muy bien. Puse esta diapositiva porque más adelante vamos a abordar este tema. Bueno, ustedes conocen perfectamente cuál es la fisiopatología de las anemias carenciales, pero hay cosas que quiero dejar muy puntuales. Existen muchos marcadores que ya desde hace muchos años han tomado relevancia, sobre todo para diagnosticar las posibles causas de anemia en población geriátrica. Sabemos que básicamente la anemia por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de hierro se deben básicamente a dos fenómenos: una baja biodisponibilidad de estos dos elementos o bien un aumento de pérdidas, sobre todo del hierro. En el envejecimiento sucede un fenómeno muy curioso. Para empezar, la capacidad que tiene el intestino de absorber el hierro tiende a disminuir. Y el otro fenómeno que suele suceder es que vivimos o viven los pacientes geriátricos en un estado de inflamación permanente. Esto provoca la regulación a la alza de una proteína que ha sido sumamente estudiada, que es la hepcidina. Es una proteína que se produce en los hepatocitos y que regula de manera fundamental el transporte de hierro desde el enterocito hacia la circulación portal. Esto quiero que les quede muy claro porque el anciano por naturaleza tiene un estado de hiposideremia funcional. Debido a la inflamación que provoca el envejecimiento, la hepcidina ejerce una profunda influencia sobre la liberación del hierro que se absorbe hacia la circulación portal y por ende la circulación sistémica. Eso hace que tienda a disminuir la cantidad de hierro disponible. De hecho, a últimas luces, muchos de ellos todavía en forma experimental, hay algunos que ya terminaron estudios de fase, se han probado nuevos medicamentos que bloquean el efecto de la hepcidina, porque por otro lado, tendemos en ocasiones a sobretratar con hierro y sobre todo puede ser que utilicemos vía parenteral. Y podemos irnos al otro extremo, que es la intoxicación por hierro o hemosiderosis, que también se asocia
pues a mal pronóstico en los pacientes geriátricos. Es por esto que precisamente esta molécula se ha estado estudiando bastante en los últimos años. Y ahorita vamos a profundizar un poco respecto a ese tema. Muy bien. Dentro de las posibles etiologías del síndrome anémico, aquí están las 5 que vienen principalmente descritas en cualquier bibliografía que ustedes encuentren. En primer lugar, tenemos las anemias de tipo carencial, las anemias relacionadas a inflamación o enfermedades crónicas, anemias relacionadas a enfermedad renal crónica, unas anemias que son de origen no determinado y anemia relacionada a hematopoiesis clonal. Esta última anemia se ha estado estudiando también mucho en población geriátrica. Ya hay información, pero esto es un tema bastante extenso y es otro tema completamente distinto. Nosotros nos vamos a enfocar por el día de hoy únicamente en las anemias carenciales y las podemos dividir en 2 tipos, la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de cobalamina. Muy bien. Hablando específicamente de la anemia por deficiencia de hierro, pueden suceder, este fenómeno se puede dar por únicamente dos causas. Una inadecuada absorción del hierro con todas sus subdivisiones que hay. En primer lugar, una pobre biodisponibilidad. Esto guarda una relación directamente con los hábitos dietéticos de las poblaciones y de los individuos. La gran mayoría del hierro lo adquirimos de productos animales, de la carne. En los vegetales se encuentra también ahí, pero desafortunadamente la forma en la que se encuentra es en forma férrica, lo que dificulta mucho su biodisponibilidad. Del mismo modo, en población geriátrica es muy frecuente la polifarmacia y sobre todo polifarmacia con medicamentos que bloquean la absorción del hierro por el efecto de neutralizar el pH gástrico. Las terapias prolongadas con inhibidores de bomba de protones o antagonistas H2 disminuyen mucho la disponibilidad del hierro que se puede absorber. Excesos en la dieta, sobre todo de granos, que no aportan nada de hierro y por eso muchos gobiernos adicionan los productos que se comercializan con un poco de hierro, porque mucha gente tiene unos muy malos hábitos de alimentación. Por otro lado, el hierro tiene que competir con múltiples metales a la hora de absorberse. El ejemplo más conocido que tenemos pues es el calcio, ¿no? Muchos pacientes administramos hierro y en ocasiones también administramos calcio y eso produce un efecto de competencia entre los dos cationes. Por otra parte, lo que comentábamos ahorita de la epsidina, la pérdida o la disfunción de las capacidades absortivas de los enterocitos, sobre todo en población geriátrica por el fenómeno de inflamación. Y luego tenemos situaciones especiales que son patologías que no son infrecuentes en adultos mayores. Pacientes que han sido sometidos a resecciones intestinales tienen mucho más riesgo de desarrollar esta carencia. Aquellos pacientes que tienen enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, pareciera que todo en los adultos mayores, pues, favorece que exista la carencia de este metal en este tipo de pacientes. Bueno, esas son las causas por las cuales el hierro se encuentra en pobre disposición. Pero por otro lado, también los adultos mayores tienen mucho más riesgo de tener pérdidas de hierro. ¿Por qué? Básicamente son pérdidas a través de aparato gastrointestinal. Epistaxis, presencia de varices esofágicas, gastritis por efecto de medicamentos o por infección por Helicobacter pylori, enfermedad ulcerosa péptica, presencias de tumores gástricos, etcétera. Son muchísimas, hay una miriada de causas en tubo digestivo que pueden provocar pérdidas hemáticas. Por otro lado, y no menos importantes, están las pérdidas urinarias, sobre todo aquellas relacionadas a problemas tumorales a nivel vesical, que en ocasiones no son perceptibles, pero a lo largo del tiempo, por supuesto que van a generar una carencia de hierro. Del mismo modo, padecimientos pulmonares, infecciones crónicas, los pacientes tienen pérdidas a través de pequeñas hemoptisis fraccionadas y por supuesto que también genera problemas. Y otras causas que son menos frecuentes son malformaciones vasculares grandes,
Hablo de disecciones aórticas, por ejemplo, con aneurismas. Ahí hay pérdidas constantes también o problemas también valvulares que generan hemólisis. Entonces, básicamente la anemia por deficiencia de hierro se puede dar por cualquiera de estos dos motivos. Muy bien. Ahora bien, teniendo en cuenta los cambios del envejecimiento que hay, conociendo los síndromes geriátricos que acompañan a nuestra población y teniendo en cuenta las patologías tan frecuentes que hay en tubo digestivo en población geriátrica, no debemos olvidar que la expresión clínica de la anemia jamás va a ser pura. Tenemos múltiples mecanismos por los cuales los pacientes adultos mayores presentan anemia. Por eso cuando veamos ahorita el abordaje de diagnóstico, cómo llegar a la conclusión de que posiblemente existe un tipo de anemia carencial, no debemos de perder de vista que puede haber otras causas que acompañen a esta anemia. En esta gráfica simplemente les pongo las principales causas que provocan esta entidad relacionadas a patología del tubo digestivo. Este punto es importantísimo. Es muy frecuente, al menos a mí me pasa, al menos en mi consulta y en mi consulta institucional también, que tenemos pacientes que tienen anemias crónicas y solemos solicitar estudios de extensión enfocándonos en tubo digestivo. Y en ocasiones me he enfrentado ante el reto, por un lado, de compañeros y por otro lado también del mismo paciente, de que si tengo un síndrome anémico persistente de tipo carencial por una deficiencia de hierro, se tienen que someter a estudios, pues sí, invasivos, a fin de buscar la causa. Buscar la causa es fundamental. Y en ocasiones los pacientes dicen, oiga, es que doctor, yo no me quiero hacer una colonoscopía, yo no me quiero hacer una endoscopía. Va a ser un problema al que frecuentemente quizás los médicos residentes se puedan enfrentar cuando ya aborden su práctica diaria. La verdad es que no es un capricho mío. Esto está perfectamente descrito en las guías de la Sociedad Americana de Gastroenterología. En aquellos pacientes en los que detectamos deficiencia de hierro persistente, está perfectamente justificado y es una recomendación con un grado fuerte de evidencia, buscar intencionadamente afecciones estructurales en tubo digestivo. En pocas palabras, hay que hacer una panendoscopía. ¿Por qué? Porque es muy probable que encontremos cambios estructurales que en muchas ocasiones sí pueden ser resueltos, incluso a veces a través del procedimiento. Por otro lado, en nuestro país la infección por Helicobacter pylori que origina anemia a la larga no es infrecuente, al contrario, es mucho más frecuente. Entonces, dar tratamientos oportunos en población geriátrica restablece rápidamente los niveles de hierro y en consecuencia los niveles de hemoglobina. Esto se lo pongo aquí porque son las guías que se publicaron creo que en el 2020 y las cosas siguen sin cambiar. Todo esto partió desde estudios que se hicieron en 1999 con 154 pacientes en los que cerca de la mitad tenían problemas en tubo digestivo. Pueden consultar las guías de la AGA y ahí van a encontrar todos estos niveles de recomendaciones y de evidencias. ¿Cómo es que abordamos para diagnosticar anemias carenciales? Pues la anemia. Lo primero que solemos hacer es documentar la presencia de este síndrome a través de exámenes que pedimos de manera rutinaria o intencionada a nuestros pacientes cuando sospechamos el síndrome. Lo cierto es que la gran mayoría nos vamos a encontrar cifras de hemoglobina porque solicitamos exámenes generales. Cuando los pacientes llegan exhibiendo un síndrome anémico en agudo, la mayoría de ellos van a tener patología grave o llegan con sangrado activo que nos suele ser clínicamente muy evidente y rápidamente los diferimos al hospital. Pero ¿qué hacemos en los casos en los que persistentemente tenemos un paciente que nos llega con anemia? Cada 2 meses o cada 3 meses persistentemente está anémico. Pues primero hay que levantar una historia clínica y un examen físico bien completo y evidentemente hay que enfocarnos en identificar pérdidas hemáticas renales, problemas hepáticos, insuficiencia renal, pérdidas gastrointestinales y pérdidas genitourinarias. Por favor, hay que hacer diagnóstico específico sobre esas entidades. Si se interroga bien a los pacientes,
se encuentra la causa simplemente con el interrogatorio y el examen físico en cerca de un 25 a un 30% de los casos. Y encontrando las causas, pues por favor hay que iniciar tratamiento. Dentro de los laboratorios que solemos pedir para el abordaje de la anemia, pues hacemos un hemograma completo, pero no hay que quedarnos hasta ahí porque hay otras pruebas que nos van a ser muy útiles. Hay que pedir un frotis de sangre periférica, índices eritrocitarios y conteo de reticulocitos. ¿Por qué? Porque por sí solo el frotis de sangre periférica ya nos puede sugerir la causa de la posible anemia. Entonces, esto nos va a servir para perseguir la etiología de manera apropiada. A partir de este momento nosotros tenemos que hacer un análisis para saber si el tipo de anemia al que nos enfrentamos es de carácter regenerativo o arregenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de nuestra médula está intacta. En las anemias de tipo regenerativo, las principales causas van a ser o hemorragia o hemólisis. Y este no es el objeto de este tema. Pero si encontramos una respuesta exagerada o adecuada, mejor dicho, porque en realidad es eso, de la médula a la pérdida de sangre, esto es otro apartado dentro del abordaje de anemias. En el caso de las anemias carenciales, lo que nos vamos a encontrar va a ser un índice de reticulocitos por debajo de 2, lo que nos habla de una anemia hiporregenerativa. Después de esto, lo que tenemos que preguntarnos es cómo está el volumen corpuscular medio. Y vamos a dividir esto en dos grandes entidades. Aquellas anemias que cursan con macrocitosis y aquellas anemias que cursan con microcitosis. Vamos a iniciar con el abordaje. En cuanto detectemos una anemia de carácter arregenerativo con macrocitosis, tenemos que reinterrogar al paciente y poner en evidencia si no hay un abuso del alcohol, de la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas. Otra de las causas que es relevante es el hipotiroidismo subclínico, que en este tipo de pacientes sería interesante ver o pedir, sobre todo si están por debajo de los 80 años, anticuerpos contra tiroglobulina y contra peroxidasa tiroidea para ver la posibilidad de que esto sí evolucione a un hipotiroidismo verdadero. Y por otro lado, aquellos pacientes también que tienen macrocitosis, puede ser que estén cursando con una hepatopatía incipiente, que aún no da datos de hipertensión portal. Por eso es que es tan importante medir el tamaño de los eritrocitos. Si hemos descartado estas causas, entonces sí, hay que pedir los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico. Si encontramos niveles de vitamina B12 por debajo de 150 picomoles por litro, nos vamos a enfrentar básicamente a una deficiencia de vitamina B12. Y el tratamiento, pues, es con reposición de vitamina B12 por vía oral o por vía parenteral. Ahorita vamos a hablar también de los tipos de vitamina B12 porque hay muchos errores a la hora de tratar este tipo de anemia. Pero, ¿qué sucede si tenemos niveles de vitamina B12 y de folato normal detectados en sangre periférica? Si esto es así, tenemos ver que en realidad o verificar que en realidad no se trate, ¿sí?, de una carencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede estar disfrazada. A veces los niveles de vitamina B12 a manera de compensación exhiben cifras normales, aunque los tejidos estén bajos. Una manera de hacer esto es cuantificar los niveles de ácido metilmanólico en orina. Si encontramos niveles bajos de ácido metilmanólico en orina, pues indudablemente estamos ante una carencia de vitamina B12. Si los niveles de ácido metilmanólico de homocisteína, por otro lado, se encuentran normales, hay que pedir una cinética de hierro para ver si no estamos ante una deficiencia funcional de este catión. Si esto es así, ahorita vamos para ese algoritmo, pero si los niveles de hierro están normales, hay que tener cuidado, porque seguramente la anemia que tiene nuestro paciente es de una causa grave y desconocida, y tendremos seguramente que referir al hematólogo para que vea la posibilidad de realizar un aspirado de médula ósea. En cualquier caso, si los niveles
de ácido metilmanólico se encuentran normales y la homocisteína se encuentra elevada, esto va a ser lo mismo que tener los niveles de folato por debajo de 7 picogramos por mililitro. En pocas palabras, estamos hablando ante una deficiencia de ácido fólico y por lo tanto el tratamiento tendrá que ser la reposición de ácido fólico a dosis de 5 miligramos por día. Si se fijan, el abordaje, enfocándolo de esta manera, hace mucho más sencilla la identificación de los pacientes y poder lograr una etiología, al menos desde el punto de vista de la fisiopatología, de la causa de la anemia. Pero, ¿qué hacemos con anemias microcíticas, cuyo volumen corpuscular medio está por debajo de 80 femtolitros? Aquí tenemos que obligadamente pensar en que no se trate de un problema de insuficiencia renal crónica. Debemos de sospechar que haya falla en la producción de Matías por una deficiencia en la producción de eritropoyetina o una resistencia a los efectos de esta por parte de la médula ósea cuando la tasa de filtrado glomerular se encuentra por debajo de 60 mililitros. Y además tenemos cambios estructurales renales, para eso nos vamos a apoyar con los estudios de imagen. Si descartamos que hay enfermedad renal crónica, tenemos que pedir estudios de cinética de hierro. Y aquí me voy a detener un momento, porque la cinética de hierro, como la conocemos, ya ha cambiado mucho, al menos en otros países. En el lado izquierdo son los valores que ustedes y yo estoy acostumbrado a que nos reporten cualquier laboratorio. Pedimos niveles de hierro sérico, que es la sideremia, la cantidad de ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina y la capacidad total de fijación de hierro. Estos valores, cualquier laboratorio de fácil acceso se los puede proporcionar. Pero en centros mucho más especializados y en algunas universidades que se dedican a estudios de investigación, en la cinética de hierro también incluyen niveles de hepcidina. Aquí en México no se hacen de manera rutinaria. Uno que en Estados Unidos empieza a hacer más es el receptor soluble de transferrina, la protoporfirina zinc y el contenido de hemoglobina en reticulocitos. Estos estudios poco a poco quizás vayan a ir permeando dentro de los laboratorios aquí quizás en México, no lo sé, pero ya muchos artículos hablan sobre realizar este tipo de estudios en población general para identificar bien las causas de anemia. Entonces, nada más para que los conozcan, sepan que existen y que están ahí y que tienen utilidad muy, muy bien ya documentada. Cuando tenemos cinética de hierro, nosotros nos podemos enfrentar a 3 escenarios distintos. El primer escenario es cuando tenemos una hiposideremia, niveles de hierro por debajo de 60 microgramos por mililitro, una capacidad total de fijación de hierro por debajo de 250, un porcentaje de saturación de transferrina también disminuido, y una concentración de ferritina mayor a 100 nanogramos por decilitro. Cuando nosotros nos enfrentamos a este escenario, estamos hablando de que posiblemente se trate de un paciente que tiene una anemia por enfermedades crónicas. Y aquí, si hiciéramos estudios de cinética de hierro mucho más profundos, seguramente nos encontraríamos valores muy elevados de hepcidina. Idealmente, este tipo de anemia se trataría con medicamentos que bloqueen el efecto de la hepcidina, pero a la fecha la verdad es que son sumamente costosos y se reservan para situaciones especiales. Lo que nos puede ser útil es utilizar eritropoyetina a dosis muy pequeñas, incluso que van de 50 a 100 unidades por kilogramo de peso, de 1 a 3 veces por semana. Por otro lado, podemos enfrentarnos a otro escenario en el que la concentración de hierro sérico se encuentre elevada, la capacidad total de fijación de hierro se encuentre entre 250 y 400 microgramos por mililitro, el porcentaje de saturación de transferrina también esté elevado y la concentración de ferritina oscila entre 15 y 100. Cuando tenemos este tipo de cinética de hierro, indudablemente estamos a una deficiencia de hierro y deberemos también descartar si hay deficiencia acompañante de vitamina B12 o de folato, ¿sí? Si en dado caso, ¿sí?
esta respuesta al tratamiento con vitamina B12 y hierro no es satisfactoria, entonces habrá que derivar al hematólogo. Generalmente los estudios de seguimiento los hacemos 2 meses a 3 meses después de iniciar el tratamiento, a fin de que busque otra posible causa con los hallazgos que hay en la cinética de hierro. Y por último, la carencia total de este metal se ve evidenciada por sideremia baja, la capacidad total de fijación de hierro sumamente incrementada, al igual que la saturación de transferrina y una ferritina por debajo de 15 nanogramos por mililitro. Esta es la anemia como tal que conocemos por deficiencia de hierro y su tratamiento será con hierro oral o parenteral. Una cosa muy importante nada más, los niveles de ferritina suelen ser sumamente engañosos en población geriátrica porque tienden a elevarse y modificarse constantemente en presencia sobre todo de infecciones. Esto es algo nada más a tener en cuenta cuando estudiamos población de adultos mayores. Muy bien. ¿Qué sucede con el tratamiento del déficit de cobalamina? Bueno, primero, la causa principal de anemia perniciosa o de deficiencia de vitamina B12 casi siempre se debe a ingestas inadecuadas o malabsorción de vitamina B12 casi siempre debida a trastornos del aparato gastrointestinal. De manera muy importante, y en esto quiero hacer hincapié, son los efectos que tienen algunos medicamentos sobre el metabolismo de la vitamina B12. Y estas son cosas de las que también se ha estudiado bastante. Y por último, puede ser también que existan alteraciones en el transporte de las vitaminas debido a deficiencia de transcobalamina. Esto, la verdad es que no lo vamos a ver en población geriátrica, estos son trastornos genéticos y se detectan o al menos emergen pues clínicamente en edades muy pequeñas. Muy bien. Generalmente hablamos de deficiencia de cobalamina, cuando esta deficiencia se presenta, no suele acompañarse nada más de manifestaciones hematológicas en la analítica, también suele acompañarse de otros problemas que van de la mano, ¿no? La deficiencia de vitamina B12 se acompaña también de síntomas neurológicos como parestesias, entumecimientos, alteraciones en la coordinación motriz, problemas de memoria, problemas cognitivos, cambios en la personalidad, etcétera. Vamos a hablar un poquito también de los fármacos. A este punto voy. La verdad es que subestimamos la prevalencia de carencia de vitamina B12 y la subestimamos porque no tenemos en cuenta el efecto de los medicamentos. Para empezar, en los estudios que hay de prevalencia se ha estimado de que personas mayores que portan diabetes mellitus, cerca del 30% tiene una deficiencia real de vitamina B12. Y esto se debe principalmente a que la metformina bloquea directamente la absorción de esta vitamina. De hecho, en cuanto se empieza el tratamiento con metformina, hay un descenso de más del 50% en los niveles de vitamina B12 a los 6 meses de iniciado el tratamiento con el hipoglucemiante. Y si los pacientes no tienen ingesta adecuada o no reciben suplementación, puede llegar a haber una carencia total y sintomática con los efectos que veíamos en el sistema nervioso central a los 5 años de iniciado el tratamiento. La verdad es que no hay un consenso, ¿eh? No hay un consenso, al menos de lo que yo estuve investigando y leyendo recientemente. Sigue sin existir un consenso. Primero, cada cuándo hay que pedir a pacientes que están en tratamiento con metformina niveles de vitamina B12. La mayoría de los autores coinciden en que sería prudente o razonable solicitarlo cuando menos cada 2 años. Por otro lado, otros medicamentos que conocemos que forman parte de la polifarmacia de nuestros pacientes son los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas H2. Estos inhiben directamente la absorción de esta vitamina por bloqueo del factor intrínseco. Entonces, en pacientes que toman en grandes cantidades y de manera continua inhibidores de la bomba de protones, también pareciera razonable medir niveles de vitamina B12 cuando menos cada año. Y por otro lado, aquellos pacientes que toman tratamientos con colchicina, también se hacen recomendaciones sobre cuantificación de vitamina B12, pero no se ponen de acuerdo los autores cada cuándo se deben de hacer este tipo de determinaciones. Entonces,
Este apartado sí quería tocarlo porque frecuentemente, o sea, nos enfrentamos a este tipo de pacientes en la consulta. Muy bien. ¿Cómo hay que administrar la cobalamina? Híjole, cuando hablamos de complejo B, a todo mundo de nuestros pacientes les encanta el complejo B. La mayoría de los pacientes piensan que el complejo B es la panacea para todo, eso es una realidad, ¿eh? Y hay gente que tiene el masoquismo de inyectarse ciertos compuestos cuyo nombre comercial conocen quizás ustedes mejor que yo, una vez al mes durante toda una semana o cada 3 meses o cada 4 meses. Primero hay que hacer aclaraciones sobre el tratamiento con vitamina B. En el mercado existen dos maneras en que podemos administrar la vitamina B, en forma de cianocobalamina e hidroxicobalamina. Es muy importante tener en cuenta esta división porque la posología de las dos es completamente diferente. La cianocobalamina suele administrarse o debe administrarse de manera mensual si se administra por vía parenteral, o sea, por vía intramuscular. Y la hidroxicobalamina, su administración debe de ser trimestral, porque la biodisponibilidad es completamente diferente. Y hay combinaciones de cada una de ellas en presentación vía oral. Tenemos la creencia equivocada, y no lo digo yo, lo dice el Cochrane y lo dicen otras dos revisiones sistemáticas, de que como el paciente tiene defectos para la absorción de vitamina B, por todo lo que hemos estado comentando a lo largo de estos 45 minutos, es preferible dar administración intramuscular. Creemos que tiene pobre biodisponibilidad porque depende mucho del factor intrínseco y tiene que absorberse predominantemente en milio terminal. Pero la verdad es que la evidencia actual sugiere que existe un fenómeno de absorción pasiva a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ilion. Entonces, de lo que tenemos que asegurarlos es que las dosis sean adecuadas. Es conveniente dar, y ahorita vamos a hablar precisamente de cómo debe administrarse la posología, altas dosis dependiendo del grado de deficiencia o carencia que tenga el paciente. ¿Cuál medicamento, cuál tipo de vitamina B12 debemos indicar? Pues tenemos que tener en cuenta, por un lado, las características de nuestro paciente. Hay pacientes que se les dificulta la deglución, hay pacientes que les irritan los complejos B. Por otro lado, el costo es mucho más barato suplementar vitamina B por vía oral que por vía intramuscular. ¿Y por qué no las preferencias de los pacientes? Digo, hay gente a la que le gusta estarse inyectando. Hay gente que preferimos no hacerlo. Ya ustedes decidirán junto con su paciente qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo debe de administrarse? En el caso de pacientes que cursan con anemia grave por deficiencia de esta vitamina y que además tengan alteraciones neurológicas, aquí sí no hay discusión. La vía de administración tiene que ser parenteral. ¿En qué dosis? Se recomienda que se apliquen 1000 microgramos por vía intramuscular o subcutánea de manera diaria durante 7 días de cianocobalamina, seguido de 1000 microgramos intramuscular cada semana por 8 semanas. Y después, si se quiere aplicar 1000 microgramos de hidroxicobalamina cada 3 meses por 4 dosis. En el caso de que se trate de anemias leves, perfectamente se puede dar la suplementación por vía oral. Por favor, revisen, porque la verdad es que hasta que no nos enfrentamos a este problema, no somos curiosos. Revisen la cantidad de cianocobalamina o hidroxicobalamina que traen las formulaciones comerciales e institucionales. Créanme que si lo hacen, se van a llevar muchas sorpresas. Hay marcas comerciales que conocemos todo mundo que ni con una tableta muy apenas reúnen la dosis de requerimientos diarios y mucho menos deben de ser utilizadas para tratamiento de deficiencias o carencias. Entonces, en el caso de anemia leve, 1000 microgramos vía oral o 1000 microgramos por vía intramuscular cada mes. No es necesario martirizarse diario cada tercer día. En el caso de anemia perniciosa, también se recomienda por vía intramuscular 1000 microgramos por semana por 4 semanas de cianocobalamina o bien 1000 microgramos intramusculares por mes o 1000 microgramos intramusculares de hidroxicobalamina cada 3 meses.
Esto es como dosis de mantenimiento. La anemia perniciosa suele ser una anemia de carácter muy insidioso y no suele dar síntomas muy intensos. Sí merma la calidad de vida, pero no suele dar síntomas muy intensos. Muy bien, este es el apartado de evaluación y manejo de la carencia de vitamina B12. Ahora vamos con el hierro. En la práctica diaria, igual que con la vitamina B12, tenemos una cantidad enorme de sales de hierro. Yo creo que hay chorros de marcas, tanto a nivel institucional como a nivel nuestra práctica privada. La verdad es que cuando se han hecho muchos metaanálisis, no existen ninguna diferencia entre el tipo de sales que se administran por vía oral, hablo del hierro oral, para el tratamiento de la anemia ferropénica. En general, como regla, debo decir que preferimos utilizar sales ferrosas a las sales féricas por la biodisponibilidad que tienen. Las sales ferrosas tienden a absorberse mucho mejor. El problema a la hora de administrar hierro oral es que nuestros pacientes básicamente no lo toleran. Y tengan en cuenta una cosa, la tolerancia del paciente, aparte de depender de las características que tenga este como pacientes, van a depender de la cantidad de hierro elemental que contenga el comprimido. A mayor hierro elemental, menos capacidad de tolerancia para los pacientes. En el caso de algunas preparaciones de hierro aminoqueladas, suelen aumentar mucho más la biodisponibilidad. Esto es importante reconocerlo porque los tiempos de tratamiento los podemos reducir si se va a dar tratamiento con hierro vía oral. En vez de ser hasta 6 meses, poder reducirlo hasta 3 o 4 meses. Y otra de las cosas, ¿cuántas veces no nos ha tocado que nuestros pacientes nos hacen trampa? Oiga, doctor, me recetó hierro oral, pero ¿qué cree? Me lo tomo un día sí y un día no, porque mi pancita no aguanta. Bueno, la verdad es que los regímenes de días alternos sí han demostrado que funcionan en el caso de anemias leves y son mucho mejor tolerados por los pacientes. Y los pacientes también hacen mil y una estrategias para tolerar el hierro. Otra de las que suelen hacer es que lo toman con productos con calcio, como leche. Y hay estudios también que mencionan que aunque la biodisponibilidad del hierro se reduce, sí mejora las cifras de hemoglobina, aunque se administre de esa manera. De cualquier forma, la regla básica es consumirlo en ayunas, si es posible con algo ácido o adicionando un poco de vitamina C, siempre y cuando el estómago de los pacientes lo tolere. Y aquí vienen algunas estrategias, como les comentaban, para mejorar la efectividad del hierro y para mejorar la tolerancia. Estas las encuentran en cualquier bibliografía y es bueno tenerlas en cuenta. Muy bien. Hierro parenteral, que también esto es algo que en lo que insisto mucho con mis alumnos en la residencia y con mis alumnos en pregrado. El hierro parenteral cada vez cobra más popularidad para tratar anemias que son de moderadas a severas. ¿Por qué? Porque el hierro parenteral soluciona el problema de manera muy rápida, de manera muy efectiva y con mucho menos efectos secundarios en los pacientes. ¿Cómo es que tratamos de manera parenteral a los pacientes? Lo primero que hay que hacer es calcular el déficit total de hierro. Y hay que hacerlo pues empleando la fórmula que conocemos desde hace muchos años, que es la fórmula de Ganzoni. Por favor, y esto es algo también que suele ser frecuente, sobre todo con otras especialidades, administran infusiones de hierro en pacientes que a lo mucho alcanzan a suplir los depósitos. A veces veo infusiones colocadas de 500 miligramos. En la misma fórmula, y les hago hincapié, ahí dice, hay que sacar el déficit de hierro y sumar 500 miligramos de hierro que representan los depósitos. Muchos pacientes que tienen pérdidas constantes, reponiendo 500 miligramos por vía parenteral, ni siquiera alcanzamos para los depósitos. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta es que se pueden presentar reacciones adversas. En pacientes que nunca han recibido tratamiento parenteral con hierro, es conveniente premedicar únicamente con paracetamol. Pero si por algún motivo tenemos que estar administrando infusiones repetidas, la mayoría de los médicos o de las personas que han escrito sobre esto recomiendan sí premedicar. ¿Con qué? Con paracetamol, además de agregar difenhidramina e hidrocortisona. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios del hierro son algo molestos, doloroso, náusea, cefalea, vómitos, en ocasiones puede haber diarrea.
y quizás con la premedicación puedan verse atenuados. Cuidado con el efecto nada más de la difenhidramina en pacientes que tengan antecedentes de delirium o demencia porque pueden precipitar una crisis. Ojo, dosis máxima semanal, 1000 miligramos. Y por favor, que no les pase lo que a mí en algún par de ocasiones me ha pasado. No administren infusiones de hierro en pacientes que cursen con infecciones activas. ¿Por qué? Porque precisamente el objeto de la hepcidina, de disminuir la disponibilidad del hierro en la sangre, es disminuir este catión como sustrato para la replicación bacteriana. ¿Sí? Créanme, he aprendido esto a base de dolor. Tienen que estar completamente seguros que el paciente no cursa con una infección activa. De las principales les puedo decir infecciones de vías urinarias, porque si no pueden tener efectos verdaderamente funestos en los pacientes. Del lado derecho van a ver las indicaciones que están muy bien establecidas para el tratamiento con hierro parenteral, las indicaciones que pueden ser potenciales y las indicaciones que son potenciales, pero la verdad es que la evidencia que soporta su uso es sumamente escasa. Para terminar, porque esto también siempre me lo preguntan, existen muchas formulaciones para el tratamiento de hierro por vía parenteral. La verdad, la más empleada sigue siendo el hierro dextrano de bajo peso molecular. Ahí vienen las cantidades que se pueden aplicar, ya habíamos mencionado, 1000 miligramos por semana. Y aquí vienen algunas reglas básicas que hemos aprendido a lo largo de la experiencia. Yo tengo utilizando infusiones de hierro, yo creo que básicamente unos 8 o 9 años. Y hasta ahorita, en todo este tiempo de uso, jamás me ha tocado una reacción alérgica, ¿eh? Se dice que la posibilidad de que se presente una reacción alérgica al hierro oscila entre una de 100,000 a 1,000,000 al hierro dextran de bajo peso molecular. De cualquier forma, jamás administren hierro en consultorio o en domicilio de un paciente como recomendación, ¿sí? Porque de presentarse una reacción alérgica, pues el evento puede tener carácter fatal. Siempre refieran a los pacientes, si lo van a hacer en su práctica diaria, a centros de infusiones, donde hay equipos para responder si se presenta una reacción alérgica. ¿Cómo prescribir el hierro en infusión, el hierro dextrano? Generalmente en adultos mayores se prefiere una dilución de relación de cada 100 miligramos por cada 100 mililitros de solución de glucosa. Eso sería lo ideal. Sin embargo, les debo decir que podemos reducir el volumen. Incluso hay textos en donde se menciona que se pueden administrar hasta 600 miligramos en 250 mililitros. Pero debo decir que esto casi siempre está reservado para pacientes hematológicos que tienen accesos vasculares que toleran ese hierro administrado. Yo tomo en cuenta mucho el estatus cardiovascular de los pacientes para prescribir este tipo de infusiones. Y es muy raro que en pacientes que tienen antecedentes de falla cardíaca o cardiopatía isquémica, que tienen FEBI reducida, infunda volúmenes superiores a 500 miligramos, ¿sí? ¿Cómo administrarlo? ¿Qué instrucciones dar? Tomar la dilución, tomar 1 mililitro y pasarlo en bolo de la dilución y vigilar al paciente durante los siguientes 15 minutos e iniciar con la infusión de manera lenta. Hay muchos esquemas. Hay quienes pasan los primeros 10 mililitros en 5 minutos, otros 20 mililitros en otros 5 minutos, hasta que ven que no hay problema con el paciente y se administra ya al tiempo indicado. En quienes sí definitivamente hay que tener precaución y de preferencia no administrarlo, pacientes que cursen con problemas asmáticos no controlados, pacientes que hayan presentado urticaria o angioedema ante cualquier medicamento y en pacientes que hayan hecho laringoespasmo como reacción alérgica. Existe un preparado comercial también que es sumamente interesante de revisar. Es el hierro carboximaltosa. La verdad es que es un hierro sumamente seguro. La verdad es que la posibilidad de que haya reacciones alérgicas es casi nula. Y la ventaja que tiene es que puedo administrar hasta 1 gramo de hierro en un volumen muy pequeño, que son 250 mililitros, en un periodo de tiempo sumamente corto, que son 15 a 20 minutos. El inconveniente, el costo. ¿Sí? Debe andar rondando la terapéutica para 1 gramo de hierro administrado cerca de los 6,000 o 7,000 pesos. Pero es bueno también que lo conozcan. Habrá gente
que sí tenga el recurso de poder aplicar ese hierro. Muy bien. Creo que eso es todo. Me tomo una hora. Hay una disculpa por los inconvenientes al inicio de la presentación. Espero que la información aquí vertida sí les sea de utilidad. Muchas gracias, Gisela. No sé si vayas a hacer lo de las preguntas o si tengan preguntas el auditorio. Sí, justo en lo que te hago algunas preguntas, voy a ir proyectando el QR para las preguntas. ¿Tengo que salirme yo de aquí? ¿Cómo le hago? Sí, tienes que dejar de compartir. Ok, le pongo detener. Ándale, Sí, muy bien. Bueno, listo. tenemos la primera pregunta que sería, doctor Abilio, ¿conoce algún ajuste a la ferritina sérica en caso de inflamación aguda? Del doctor Víctor Pérez. Sí, sí hay ajustes, doctor. De hecho, en terapia intensiva los hacen. Fíjese que hasta la fecha que haya algún punto de corte para tomar en cuenta alguna ecuación que esté bien validada, no. Bueno, yo no conozco, pero sí, o sea, algo que tiene que tomar en cuenta para esto. Y eso lo vimos mucho ahora que estuvimos con lo de la pandemia del COVID. La mayoría de los pacientes exhibían niveles de ferritina sumamente elevados, aunque no hubiera presencia de anemia. Muy bien. Otra de las preguntas sería, ¿cuál sería el abordaje correcto en pacientes diabéticos con consumo crónico de metformina? ¿Se solicitarían los niveles de B12 a los 5 años o iniciamos suplementación desde el inicio del tratamiento para prevenir los efectos adversos? Pues creo que aquí la lógica es lo que debe de imperar. Por supuesto que hay que dar suplementación con vitamina B. Yo creo que sería lo más adecuado. Cuando veamos, por ejemplo, pacientes, porque llegan a veces a mi consulta, pacientes diabéticos que pues literal por sus ganas, porque les da su ínclita, hiperínclita gana, no toman suplementos con vitamina B, ustedes se van a dar cuenta. Vigilen las cifras de hemoglobina. Pero sí, la recomendación está dada. En adultos mayores que tienen tratamiento con metformina hay que aportar un extra de vitamina B para evitar este tipo de problemas. A veces los pacientes piensan que es capricho, ¿eh? Pero no. Tiene un motivo, una razón de ser. ¿Qué más, Gis? Pues muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas por cuestiones de tiempo y se están conectando ahorita al Aja Slide mientras te voy preguntando. Tenemos otra pregunta aquí. Me Au. pregunta el doctor Moisés si existen pacientes donde hemos determinado deficiencia de vitamina B12 y no se refleja en los laboratorios anemia o alteraciones en el volumen corpuscular medio, pero Ay, que caray. se, pero que se esté estudiando por un deterioro cognitivo leve. En este caso, el abordaje de tratamiento, inclusive el tratamiento sería el mismo o tendría otro enfoque. No, el tratamiento en el caso de que hay un deterioro cognitivo por deficiencia de vitamina B, estamos hablando de que se trata de pues no una deficiencia, es una carencia grave. Para que un paciente alcance el grado de carencia, tiene que estar privado o bien tener un fármaco como la metformina que esté quelando la vitamina B cuando menos 6 meses. Recuerde, doctor, sus reservas de vitamina B en situación basal, si yo en este momento dejara de consumir cualquier alimento con vitamina B, yo no tendría por qué tener problemas de aquí a 6 meses. Yo tengo reserva, al menos si mi hígado está sano, que creo que sí, no debería de tener problemas de carencia. El detalle es que va a ser muy difícil que usted se encuentre un paciente, bueno, a mí no me ha tocado, se encuentre un paciente que tenga manifestaciones neurológicas por carencia de vitamina B y que no tenga manifestación en los valores del laboratorio. Bueno, a mí nunca me ha tocado. De Si a acuerdo. usted le ha tocado, estaría bueno que lo compartiera, estaría padre, porque a mí jamás me ha tocado. Muy bien. Y mencionaba otro de los participantes, ya que iniciaste el tratamiento, ¿cuándo lo determinas? ¿Cuándo determinas suspenderlo? ¿En qué momento? O ¿Para, sea, ya estás en para qué? tratamiento. ¿Para hierro o para vitamina B? No menciona, pero a ver, déjame ver si Bueno, lo leo. vamos a hablar de los dos, pues. Muy bien. Fíjense bien, primero, en el caso del hierro, la primera pregunta es ¿cuál fue la causa? Si la causa fue por pérdida, lo ideal es haber tenido ya resuelto el motivo de la pérdida.
Ya que se retuvo el motivo de la pérdida, una vez que haya alcanzado los niveles de hemoglobina normal, las reservas de ferritina, bueno, las reservas de hierro, perdón, estén bien llenas, pues satisfechas, y los índices eritrocitarios tornen a la normalidad, usted suspende el tratamiento con hierro. ¿Sí? En el caso de la deficiencia de vitamina B12, lo que se recomienda es iniciar el tratamiento y no sé si se fijaron o le hayan tomado screenshot a las recomendaciones que hacía ahí, pero generalmente el tratamiento intensivo dura 8 semanas y después viene como que una fase de sostén que dura de 3 meses a un año. Y el año hablo específicamente de la anemia perniciosa, pero sería prudente tomar niveles después de haber dado una terapia intensiva a los 6 meses. Aquí tengo un compañero que es neurólogo que se enfrenta a veces a este tipo de casos. Conmigo a veces casi siempre caen por anemia y a veces llegan con problemas de trastornos neurocognitivos. Me toca gente joven, a veces. Los refiero con él y sí, el promedio más o menos a los 6 meses revierten. Esto lo vemos mucho en pacientes alcohólicos médicos. O sea, tengo pacientes que pues tienen el mal hábito de visitar a Baco todos los días y llegan a veces con supuesta patología psiquiátrica y en realidad lo que tienen es carencia de vitamina B12. Y si ustedes los ven a este tipo de pacientes, pues llegan con un espectro psiquiátrico muy amplio y niveles de hemoglobina muy, muy, muy bajos. Entonces, ahí es cuando, la verdad, pues básicamente ya me dedico más a ver población anciana. Entonces, casi siempre los derivo con compañeros internistas o con neurólogos. Muy bien. Y la última, en el caso de la presentación del cuadro básico que hablamos de hidroxicobalamina 100 microgramos, ¿cómo se administrarían las 10 ámpulas que se requieren? A eso es a lo que precisamente voy. Revisen, por favor, los cuadros básicos. Es lo único que les voy a decir. Revisen los cuadros básicos y revisen encarecidamente las formulaciones comerciales, porque luego hay formulaciones comerciales de complejo B que traen vitamina B1 y B6 y no más. No traen vitamina B12. Entonces, a eso precisamente me refiero. Con el cuadro básico sí va a ser algo complicado. Ahí lo que yo haría sería, como habíamos mencionado, pues impregnarlo por vía oral, si el tubo digestivo lo tolera, porque todavía falta ver las cosas que adicionan a los complejos B. Hay pacientes que se quejan de molestias gastrointestinales cuando toman complejo B. Muy bien, muchas gracias, Abilio. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora sí con las preguntas. El día de hoy vamos a regalar 2 becas de inscripción para el Congreso. Ya proyecté por el momento algunas de las modalidades de nuestros concursos que les mencioné al inicio y también quería presentarles parte de nuestro comité organizador. Este comité realmente está compuesto por enfermeros, por licenciados en nutrición, por trabajadores sociales, el área médica y pues esperamos contar con su presencia en nuestro congreso en el mes de octubre del 11 al 13, que por cierto va a estar el doctor Abilio con una ponencia. Ya somos clientes del doctor, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. No sé si quieres comentar algo más, Abilio, antes de comenzar con las preguntas. Pues Vamos a... no, nada más lo que les comentaba, sean muy curiosos sobre los fármacos que prescriben. De verdad nos hacemos muchos hábitos realmente malos. O sea, pensamos que damos una prescripción y en realidad no revisamos lo que prescribimos. Esto aplica para todo, ¿eh? O sea, a nivel institucional, etcétera. Hace poco ahí, por ahí hubo algún detallito con alguna prescripción de un calcio. Sean muy cuidadosos, por ejemplo, en el calcio. Hay algunas compañías que no dan colecalciferol, dan ergocalciferol. Es vitamina D2. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo. A eso es a lo que me refiero. Casi siempre cuando suplementamos con vitamina B decimos, ah, ¿cuál le diste? Esta es la de siempre. Chequen muy bien sus marcas. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ya tenemos
Aquí conectados alrededor de 74 personas. Vamos a comenzar. Muy bien, la primera pregunta. ¿Cuáles son los valores que se pueden considerar como normales de hemoglobina en los adultos mayores? Ahí está bien fácil. 13 Fue de lo gramos que sobre decilitros, empezamos. exacto. 14, 12 o 13.5. Muy bien. 45 personas respondieron 12 gramos. ¿Algo que quieras comentar, Abilio? Sí, recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? Los puntos de corte de hemoglobina que hay para población general son de la OMS y son viejísimos, son de 1956 y se hicieron tomando en cuenta políticas de calidad de salud. En adultos mayores hay que considerar el efecto del el proceso de envejecimiento. Por eso las revisiones coinciden, uno, en que no se debe hacer distinción entre los géneros, porque el efecto de las hormonas ya pasó. Y el punto de corte aceptado para población geriátrica, ojo, es por la mayoría de los autores, esto no está en guías. Es por la mayoría de los autores que se considera es cualquier valor por debajo de 12 al nivel del mar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal causa de anemia en adultos mayores en México? ¿Anemia por déficit de hierro, perniciosa, anemia de las enfermedades crónicas o anemia relacionada al cáncer? También está muy sencilla. Aquí están divididos. La mayoría respondió anemia por déficit de hierro y la correcta era No, por enfermedades la crónicas. correcta es la anemia de las enfermedades crónicas. De hecho, pusimos ahí los resultados que se obtuvieron de la encuesta en Sanud, de los estudios de Sanud. Y era lo que les decía, ¿sí? La anemia por deficiencia de hierro generalmente suele acompañar a otras manifestaciones de anemia en adultos mayores. Miren, para no ir lejos, ahorita comentaban algo de los pacientes con diabetes. Aparte de que los pacientes con diabetes tienen problemas para la absorción de hierro, ellos también van a tener deterioro de la función renal y muy posiblemente si tienen problemas, no sé, de neuropatía diabética, aunque el tratamiento es con antineuríticos, casi siempre le erran y andan tomando AINES como diclofenaco, qué sé yo, van a tener hemorragia. Entonces, es muy difícil, muy difícil que se encuentre una anemia de causa pura. El objetivo es encontrar cuál es la que predomina. Y en el caso de los adultos mayores, la anemia por enfermedades crónicas. Muy bien, continuamos. La pregunta 3. ¿Sobre qué variable impacta de mayor manera la anemia en los adultos mayores? Mortalidad, abatimiento funcional, síndrome de caídas, deterioro cognitivo. Bien, vamos a ver cómo les fue. El 25 personas respondieron mortalidad y se dividió otra vez 28 personas abatimiento funcional. Muy mal. Les comentaba que sobre todas impacta, pero sobre la que más impacta es sobre la mortalidad. Fíjense, de hecho hay unos datos y los pueden también consultar en valoraciones preoperatorias. En ocasiones, pues decimos, ¿cuánto hay de hemoglobina el paciente? 11.5 y es una cirugía programada. Ah, pues que así entre. Es preferible llevar los valores de hemoglobina a rangos normales antes de que se realice la cirugía, ¿sí? A no hacerlo, porque se sabe que incrementa mucho las posibilidades de mortalidad perioperatoria en los primeros 30 días, independientemente de la causa de la anemia, ¿eh? Tan chirulero como puede ser una carencia nada más de hierro, y si no resuelven ese problema, están incrementando cerca de 2 veces la posibilidad de que a su paciente en el posoperatorio le vaya mal, ¿sí? Entonces, mortalidad es sobre la que más pesa. Muy bien. Como vamos, en este tablero marca que va en primer lugar el Hospital Cardiología 34 de Monterrey, la 4 de Nuevo León y la 89 de Guadalajara. Pregunta 4 de 5.
Una cinética de hierro con hiposideremia, capacidad de fijación del hierro atenuada y porcentaje de saturación de transferrina disminuida y ferritina baja es indicativo de anemia perniciosa por déficit de hierro, anemia megaloblástica o anemia de las enfermedades crónicas. Vamos a ver cómo les va. Muy bien, pues aquí otra vez se equivocaron. Otra vez la Sí, hombre, mayoría. terriblemente mal. Recuerden Sí, lo que les comentaba. Ahí, yo la verdad espero que hayan tomado un screenshot porque es mucho más sencillo abordar las anemias. Recuerden, la anemia de las enfermedades crónicas, lo que predomina es el componente inflamatorio. Por un lado, sí, la hiposideremia es la regla. Hay una hiposideremia funcional por el efecto de la hepcidina. Como hay inflamación, la cantidad de hierro que se puede absorber desde el intestino está limitada. La capacidad de fijación de hierro también se encuentra muy atenuada o apagada. El porcentaje de saturación de transferrina, por obvias razones, la cantidad de hierro que está circulante disminuye, entonces también se ve disminuido. Y en consecuencia, con el correr del tiempo, por eso se llama anemia, enfermedades crónicas, la ferritina va a tender a bajar, ¿sí? Entonces, eso hace sentido para que exista este tipo de anemia esté relacionado a enfermedades crónicas. Termina la tortura, Gisela, de que no sí, ya sé. escucharon ni oyeron nada. En pacientes con uso crónico de metformina, ¿es conveniente realizar niveles de vitamina B12 cada cuánto? ¿6 meses, anualmente, cada 2 años, cada 4 años? Era Este lo que también, comentaba ahorita el doctor. exacto. También pues, tenemos la oportunidad de volver a revisar la sesión en la página de la academia de YouTube. Muy bien, vamos a ver. Bueno, la mayoría, no es la mayoría, 50 y 50. 50% decía Ok. que es cada 6 meses y cada 2 años la correcta. Recuerden, bueno, a lo mejor aquí fue que yo quizás me haya expresado mal. Tienen un paciente con diabetes, le hacen diagnóstico de diabetes o ya viene arrastrando una diabetes de largo tiempo, lo reciben por primera vez en su consulta, preguntan qué es lo que está tomando y él alegremente les dice y campechanamente 3 de metformina al día. ¿Toma vitamina B? Fíjese que no. Uy, hace como 3 o 4 meses que dejé de tomarla. ¿Qué hay que hacer? Iniciar la suplementación. Inician la suplementación y en 2 años decir, oiga, sería conveniente ver cómo andan sus niveles de vitamina B, que yo siempre me tomo mi complejo B, que no me falla. Perfecto, estoy de acuerdo. Podemos hacer niveles de vitamina B. No sé cómo estén los costos allá de vitamina B, pero bueno, a mí no se me hacen tan elevados, digo. Como que sí me parece redituable pues el estudio. Y ya nos perdimos. ¿O no, sí? Muy bien. Ok, Gis. ¿No me escuchan? ¿O sí? Sí, 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 te escucho bien. El ganador es el doctor Víctor Pérez y el segundo lugar la doctora Lisette. Espero que se pongan en contacto con nosotros para proporcionar las becas de inscripción al Congreso y muchísimas gracias nuevamente, Abilio. Nos vemos la No, próxima hombre. semana. Aquí a las 7, la próxima semana será 7:30 de la noche por cuestiones de disponibilidad del ponente. Y muchas gracias nuevamente. Seguimos viéndonos semanalmente aquí. Hasta luego. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, Gis. Cuídense. Bye. Cuídense. Gracias. Bye. Bye, bye.